Hola a todos, en esta ocasión vamos a ver el tema de distancia entre dos vectores en Rn. Y bueno, para eso, lo primero que vamos a hacer es recordar cómo calculábamos la distancia entre dos puntos en el plano. Y aquí tenemos en esta figura nuestros dos puntos, tenemos a nuestro punto P1 y a nuestro punto P2. Ahora, las componentes que definen al punto P1 es x1 y y1. Y las componentes que definen a nuestro punto P2 son x2 y y2. Ahora, lo que podemos hacer es restar las componentes en x de cada punto al otro punto y restar las componentes de la componente de y de un punto al otro punto. De esta manera, vamos a restar x2 menos x1. ¿Y qué nos resulta de esa resta? Pues bueno, si restamos esta distancia menos esta distancia, nos resulta esta distancia, es decir, la distancia A, que aquí tenemos. Ahora lo mismo con la distancia en Y. Vamos a restar Y2, es decir, toda esta distancia, menos Y1, es decir, esta distancia. Y lo que nos va a resultar va a ser la distancia de Y1 a Y2, es decir, de aquí a aquí, y esa distancia la vamos a llamar B. Ahora tenemos A, tenemos AB y tenemos la distancia entre dos puntos que queremos calcular. Ahora lo que nosotros podemos observar aquí es que surge un triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados aquí en esta parte. Es decir, que los catetos van a ser A y B y que la hipotenusa va a ser D o la distancia entre los dos puntos. ¿Y cómo la calculamos? Pues bueno, por teorema de Pitágoras sabemos que la suma de los cuadrados de los catetos van a ser igual a el cuadrado de la hipotenusa. Es decir, lo que tenemos aquí. La suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, este va a ser un cateto, o sea, va a ser A. Este va a ser otro cateto, es decir, va a ser B. Y le calculamos los cuadrados a los dos catetos, los sumamos, le sacamos la raíz y lo que nos va a resultar va a ser la hipotenusa, es decir, la distancia de P1 a P2. Y aquí únicamente U1 menos B1 es como si tuviéramos X2 menos X1. Y aquí U2 menos V2 es como si tuviéramos Y2 menos Y1. Ok, una vez que ya calculamos la distancia entre dos puntos, podemos ese concepto trasladarlo a cuando tenemos nosotros dos vectores. Y dice que en terminología vectorial, esta distancia puede considerarse como la longitud de u menos b. Es decir, como si esto fuera u y como si esto fuera b. Donde u va a ser un vector con estas componentes y v va a ser un vector con estas componentes. Entonces, u menos b ya nosotros conocemos que al restar dos vectores nos va a resultar un vector y nosotros al calcular la magnitud de ese vector nos va a resultar pues cuánto mide ese vector, ¿verdad? ¿Y de qué forma lo hacemos? Pues aquí tenemos que para calcular la magnitud de un vector es sus componentes al cuadrado y la suma de sus componentes al cuadrado y a todo eso le sacamos una raíz cuadrada, como lo tenemos aquí. Es decir, aquí introducimos esta notación que dice d y entre paréntesis u, b. Esto nos quiere decir distancia de u a b es igual a la magnitud de los vectores u menos v y eso es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de esos componentes, en este caso, pero del vector que nos resulta de restarlo, en este caso u1 menos b1 es la primera componente que nos resulta de restar esos dos vectores. Para que nos quede un poco más claro, aquí tenemos
dos vectores, el vector v y el vector u, y lo que básicamente nos está diciendo aquí es que primero vamos a restar u menos v, lo que nos resultaría en un vector, y este vector va a salir de aquí y va a terminar aquí. Es decir, ese vector mide la distancia que hay del vector u al vector v. ¿Y cómo calculamos la distancia de ese vector que nos resultó? Pues ya lo conocemos. Le sacamos la suma de los cuadrados de sus componentes y a todo eso le calculamos una raíz. Y ya nos queda la magnitud de ese vector. Vamos a ver un ejemplo. Esta es la definición ya más formal de la distancia entre dos vectores. Nos dice que la distancia de u a b va a ser igual a la magnitud del vector u menos el vector v. ¿Ok? Ahora, para verlo un poco más gráfico, aquí tenemos graficado en GeoGebra algunos vectores. Tenemos al vector u de verde, que tiene componentes a menos 2,3, es decir, menos 2 en x y 3 en y. Tenemos también al vector v, que tiene componentes 3,3, es decir, 3 en x y 3 en y. Y tenemos la resta. La distancia, es decir, d, va a ser igual a u menos v, es decir, el vector en cafecito. Pero, oh sorpresa, ¿por qué nos resulta este vector? No se supone, no les había dicho que tendría que ser un vector que empezaba aquí y terminaba aquí. ¿Por qué nos resulta de esta manera? Pues sí, efectivamente. Es porque alguna vez les comenté que en calculadoras gráficas e incluso cuando nosotros estamos trabajando sobre vectores, muchas veces para hacerlo más simple, para visualizarlos mejor, suponemos que estos empiezan desde el origen. Pero eso no siempre tiene por qué ser así. Es decir, cuando yo tengo un vector menos 2,3, me resulta este vector que tenemos aquí, pero no necesariamente tiene que estar en esta posición. El vector podría estar, por ejemplo, aquí, puede estar por aquí, puede estar por aquí, podría estar por aquí, en cualquier lado de ese plano, mientras que tenga la misma inclinación, la misma dirección y la misma longitud, pero no tiene por qué empezar en el origen. Entonces, este vector D es correcto, simplemente que aquí la calculadora pues no los dibujó acá, pero podemos hacer de cuenta que sí empieza aquí y que termina acá. Otra forma de verificar eso, pues bueno, aquí podemos ver que este vector tiene como magnitud a 5, es decir, vale 1, 2, 3, 4 y acá termina en el 5. Esa magnitud debería de ser la misma magnitud que hay desde el vector v hasta el vector u, ¿cierto? Entonces vamos a contarlo. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Pues sí, ese vector mide lo mismo que si estuviera posicionado aquí. Es decir, este vector d cabe perfectamente aquí, que es donde lo visualizamos hace rato. Aquí tenemos también un vector de 2, es decir, distancia 2. Pero este vector está viendo hacia el otro lado que este vector, que el vector d. Aquí lo tenemos. Mide lo mismo, pero ve hacia el otro lado. ¿Y por qué es eso? Pues bueno, eso depende mucho de qué vector le vamos a restar a el otro. Es decir, si tenemos aquí u menos b o si tenemos b menos u. En el caso de que tengamos u menos b, eh, la puntita del vector siempre va a apuntar hacia el primer vector que nosotros colocamos acá. Es decir, u menos b, la puntita queda aquí y ya el cuerpo se extiende por acá. Aquí como no los dibuja. En este caso, en el caso del rosita que lo tenemos por aquí, lo hicimos a la inversa, es decir, b menos u, es decir, que la cabecita del vector va a empezar aquí en b y va a terminar en u, es decir, de esta manera.
empieza acá y termina aquí en el origen. Y pues bueno, esto sería todo para conocer las magnitudes de los vectores. Y quisiera recalcar también la importancia de utilizar estas herramientas como GeoGebra, como calculadora gráfica, donde podemos aquí graficar vectores y comprenderlos de una manera más visual. Pues muchas gracias y hasta la próxima.